Saludablemente. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Son exactamente las 5:04 de la tarde. Yo soy Alex Sánchez y tengo un programa muy bueno para el día de hoy. Si no lo saben, existe el Día Internacional en contra del dolor. Voy a hablar un poquito del dolor crónico, cuál es la estadística en México. Así que te invito a que te quedes con nosotros hoy aquí en Saludablemente. Ya son las 5:05 de la tarde. Gracias por estar acompañándonos a través de la frecuencia de Radio Mujer. Quiero recordarles todas las vías de comunicación, los medios por los cuales pueden escucharnos y también encontrar toda la información alusiva a los temas y toda la programación que tenemos en punto de las 7 de la mañana. Recuerden que pueden visitar la página de Facebook, nos pueden encontrar como Radio Mujer Guadalajara. Si están en lugar de trabajo, si están en casa o cerca de un aparato electrónico, pueden también conectarse a través de la página y ver la programación totalmente en vivo con las cámaras en cabina que tenemos dentro de las instalaciones de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. En Twitter y en Instagram nos pueden encontrar como Radio Mujer 1040. Y entramos a la segunda hora de programación. Fíjense que en las últimas semanas he estado investigando todo lo alusivo al tema del dolor crónico. ¿Cuántos? Inclusive hasta por países. ¿Cuánta es la estadística y el porcentaje de las personas que podemos vivir por alguna razón, ya sea por algún golpe, por alguna caída, por problemas congénitos? Pues cualquier anomalía que signifique un riesgo, una característica de dolor para quien lo vive, y estoy totalmente asombrado porque solamente como dato, el 27% de la población en México padece o padecerá un dolor crónico. Inclusive la Secretaría de Salud tiene clínicas del dolor en las ciudades más importantes donde son tratadas la mayor cantidad de patologías. De hecho, el dolor es un problema de salud pública tan importante. De hecho, a partir de la Declaración de Montreal se ha establecido el derecho humano a su atención. Hay sectores más vulnerables como son las mujeres, personas mayores, grupos marginados, quienes lo padecen. Antes de desarrollar la primera hora con este tema de estadística y de dolor, les voy a dar teléfono. Recuerden que tengo teléfono en cabina 3310-1907-12 y saludo con mucho gusto a don Humberto Alonso, que nos escucha desde el tráfico aquí en la ciudad de Guadalajara, y bueno, a todos ustedes que nos acompañan a través de esta frecuencia. Es impresionante, nunca me había echado pues un clavado a esta información estadística. Hay muchísimas clínicas del dolor. De hecho, los especialistas médicos quienes tratan cualquier anomalía en tejido, músculos o huesos son los neurocirujanos y traumatólogos. Y hay una variante médica muy interesante de personas especialistas quienes pueden tratar, diagnosticar, inclusive dar un tratamiento médico quirúrgico o no quirúrgico para quien padece un trastorno del dolor. Entre las enfermedades más comunes que podemos encontrar está la recién conocida y llamada fibromialgia o el síndrome de Lyme, que cada vez ataca más personas en el mundo, y lo asombroso es que todavía no lo he encontrado en niños, pero cada vez encuentro diagnóstico en gente muchísimo más joven. Desde los 20 hasta los 60 años nos hemos encontrado con pacientes que viven con dolores incapacitantes, inclusive de manera pública, personas que se dedican a la música. Hay muchas personas públicas muy famosas que tienen el síndrome de Lyme.
Todavía no existe una cura médica, se sabe que es una enfermedad autoinmune, hay muchas características que pueden detonarla. Miren, por ejemplo, en el mundo, ya hablando a nivel planeta, entre el 10 y el 55% de los adultos padecen o van a padecer un dolor crónico. Estamos hablando del 50% de la población mundial. Somos aproximadamente 6,000 millones de habitantes en todo el planeta. Por lo menos 3,000 millones de ellos, poquito más del 50%, que es el 55%, que es una estadística que tiene la OMS, Organización Mundial de la Salud, padecerá o padece un dolor crónico. En México la estadística es un poco menor, estamos hablando de un 27%, según el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Savirán. Además, están destacando que el dolor es un problema de salud tremendo. O sea, se necesita mucho subsidio federal a través de los impuestos que todo ciudadano mexicano paga para poder cubrir los antecedentes, diagnósticos y tratamientos de dolor que no solamente incapacitan y lastiman a la persona que los tiene. Genera un gasto importante a nivel nacional bajo el subsidio público a través de las diferentes entidades como puede ser el Instituto Mexicano de Seguro Social y el ISSSTE, que son las dependencias que más abarcan el tratamiento. Fíjense que aquí lo peligroso es que cuando tenemos un malestar, no somos los mexicanos como tal, no tenemos tanta la cultura médica ni de los fármacos. Generalmente todos quienes padecemos o hemos padecido un dolor, esperamos espacios muy prolongados de tiempo para poder tener un diagnóstico por muchos factores. El primero, yo creo que una de las primeras barreras, y estoy dando mi punto de vista personal, creo que la primera barrera que impide un buen diagnóstico es el paciente es el miedo que puede tener cualquier paciente. El miedo a que nos digan que hay una lesión grave, el miedo a que nos den diagnósticos de incapacidades, el miedo, por ejemplo, también enfrentarte a una cirugía. Y creo que la raíz más importante de evitar un médico o evitar un buen diagnóstico clínico es el miedo primordial en el paciente. De ahí se pueden juntar otros factores que van a determinar que alguien que padece un dolor crónico, un esguince o un trastorno que tenga que ver con el dolor no acuda con los especialistas. Hay datos bien interesantes. De hecho, en el 2010 se legisló en el mundo que el tratamiento del dolor es un derecho humano para los pacientes. Aquí lo que hace falta es ejercerlo y cumplirlo. Sí hay muchas terapias alternativas, por ejemplo, en técnicas que pueden tratar el dolor, estamos hablando de la moxibustión. La medicina tradicional china a través de los milenios y hoy en el 2017 ha evolucionado de una manera impresionante. Podemos encontrar moxibustión, ventosas, inclusive la electroacupuntura, que no tiene más de 70, 80 años que se aplica en el mundo, donde se utilizan los mismos principios, presionar puntos específicos de los 12 pares craneales que pueden liberar, o mejor conocido como los meridianos, que pueden liberar cargas importantes de dolor, y la electroacupuntura integra algo bien interesante, que es la descarga eléctrica que responde o coadyuva, hace reaccionar al sistema nervioso central, no solamente para liberar un meridiano energético, según la medicina tradicional china, sino también para ejercer un estímulo eléctrico que pueda derivar en una disminución importante del dolor. De hecho, lo que se ha intentado hacer a través del subsidio y de las campañas públicas es educación en materia de cuidados paliativos. O sea, es muy importante no solamente en la prevención, si cuando alguien tiene o padece dolor, visite a un médico especialista. De hecho, por ejemplo, al dolor se le llama la epidemia silenciosa. Hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar. Se puede tener una estadística porque les platico que en México las ciudades más importantes, si es que no todas las ciudades, tienen una clínica del dolor, donde se documenta exactamente la cantidad de pacientes que integran al año o que se integran con una discapacidad o con alguna molestia, el tratamiento a seguir, y todavía yo creo que la estadística es menor, o el 27% que representa en México es menor, porque no todas las personas que vivimos con una molestia acudimos. Entonces, después viene la descarga o la problemática más importante, que es que un problema o una patología se haga crónica. Y cuando tenemos un problema crónico estamos hablando de una construcción de lesiones a través de los años que no solamente puede complicar, sino que al cuerpo le cuesta más trabajo reparar.
Ya son las 5:14 de la tarde. Voy a salir por la primera pausa. Me gustaría que me compartieran si es que viven con algún síntoma de dolor. Lo que me interesa mucho saber de ustedes, quienes amablemente nos escuchan, es saber cuál es el impedimento o cuál es la barrera que cada uno de nosotros tenemos para tener un diagnóstico clínico claro. Mi punto de vista es el miedo, pero me gustaría escuchar mucho de sus textos que nos mandan aquí a cabina, porque a veces tenemos tanto miedo de ir con el médico, porque a veces tenemos tanto miedo de operarnos, porque a veces nos resistimos a los fármacos, y me gustaría que si alguien amablemente tiene una opinión, me la haga saber, no solamente para hacerla pública, sino para poder identificar cuáles son las características o las barreras que inhiben que nosotros tengamos un tratamiento y un buen diagnóstico. Voy por la primera pausa, son las 5:14 de la tarde. 3310-1907-12, el teléfono que tengo en cabina. Quédense con nosotros y sigan escuchando saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 3315 47 33 19. De la tarde, regreso con el tema del dolor. Hoy a esta hora le toca el tema del dolor, que es impresionante. ¿Con cuántos padecimientos crónicos podemos vivir cada uno de los mexicanos? Hay estadísticas en el mundo y en este país de cuántas son las personas que podemos vivir con dolor. Y en el mundo, les vuelvo a repetir la estadística, el 55% de las personas que habitamos el planeta en algún momento de la vida padeceremos un dolor de manera crónica. De hecho, en México se habla de que el 27% de la población total de la misma manera padece o padecerá. Una de las cuestiones más importantes que yo les comparto es lo difícil que puede ser un diagnóstico por los miedos tan arraigados que tenemos, por la falta de cultura médica y preventiva que podemos tener en la aplicación tanto de los fármacos como de la visita de los especialistas. Que aquí el costo, no creo que el costo sea un impedimento, aunque puede ser en algunos casos, porque en México por lo menos tenemos instituciones totales de salud pues que son completamente subsidiadas, aunque el Seguro Social, el ISSSTE y el IMSS y estas dependencias públicas de salud han dejado de subsidiar enfermedades crónico-degenerativas. El dolor sigue siendo un parteaguas importante, inclusive una fuente importante de gasto para el tratamiento. De hecho, por ejemplo, se sabe que es difícil diagnosticarlo. Por ejemplo, la enfermedad de fibromialgia solamente la diagnostica un reumatólogo. Son 18 puntos de dolor exactos y es importante que aprendamos como pacientes a identificar el tipo de dolor que cada uno de nosotros podemos padecer. Existe el dolor agudo y el dolor crónico, que hablar de un problema crónico es hablar de un problema que dure más de 3 meses. De hecho, el que más afecta la calidad de vida del paciente es un padecimiento crónico, y cualquiera lo puede padecer en algún momento de la vida, sin importar la edad, la raza, el género o inclusive el lugar de origen. De hecho, el dolor es una segunda enfermedad. Por ahí les decía que es la epidemia o pandemia silenciosa. Las causas pueden ser derivadas, aunque unas de las más importantes en estadística se sabe, por ejemplo, que los accidentes, los golpes y los traumas pueden desencadenar un problema grave del dolor. De hecho, el 30% de los pacientes que lo viven, fíjense bien, esto es bien importante, el 30% de los pacientes que viven con dolor crónico mayor a 3 meses padecen depresión. El 50% de los pacientes padece ansiedad y el otro 30% trastornos del sueño. Así que no es solamente que el dolor se convierte en una molestia para la persona que lo vive, viene acompañado con depresión, ansiedad y otro con un trastorno de insomnio que inhibe el correcto descanso y por ende puede discapacitar de múltiples formas la vida. De hecho, por ejemplo, en los costos, al país le cuesta el 3% del Producto Interno Bruto, lo cual es mayor que el costo por enfermedades cardiovasculares y cáncer juntas. De hecho, estamos omitiendo las personas que no tienen diagnóstico y que no son tratadas. Por ejemplo, en los Estados Unidos también hay otra estadística muy interesante. Más bien 3.1 millones de hispanos padecen artritis.
O sea, el dolor no es un problema de los mexicanos, en realidad es un problema tremendamente mundial. De hecho, el dolor y las limitaciones en la actividad son más frecuentes en los Estados Unidos en latinoamericanos con artritis que en las personas de raza blanca, que es otro resultado que ha arrojado la estadística. Bueno, 3.1 millones de habitantes, 12% tienen que ver con otros países y el 22%, por ejemplo, son puertorriqueños. ¿Cuáles enfermedades son las que pueden contribuir a padecimientos del dolor? Están las inflamaciones, que son las más conocidas como la artritis, todo lo que termine en itis, que tiene que ver o es alusivo a un problema de inflamación, artritis, esclerosis. Fibromialgia ha llamado mucho la atención de los especialistas porque cada vez son más jóvenes diagnosticados con esta enfermedad de muy difícil diagnóstico. Se puede convertir en un viacrucis para aquel paciente que lo padece porque un reumatólogo solamente tiene la facultad de tocar 18 puntos de dolor y darse cuenta si el paciente puede ser o no diagnosticado con el síndrome, o también se le puede llamar como el síndrome de Lyme. De hecho, en los tratamientos, sea médico o no, uno de los hábitos más importantes que pueden contribuir a su disminución están los de sentido común y los que cualquier médico o especialista terapeuta recomienda, como puede ser el ejercicio, inclusive desde la alimentación, el reposo y el buen tratamiento que se pueda tener. Hay muchas técnicas como la fisioterapia, la kinesiología, las medicinas tradicionales milenarias que se han desarrollado en el mundo y otras técnicas que pueden tratar siempre y cuando de preferencia se tenga un diagnóstico que pueda facilitar el tratamiento oportuno. Aquí en México, por ejemplo, se ha intentado legislar el derecho de la persona que vive con dolor. Hay por ahí hace algunos años, no recuerdo cuál fue el presidente, que crearon la protección social en salud del Seguro Popular. Y bueno, se alinea también en tratamiento para las personas que viven con algún padecimiento de dolor. Hay una estadística en tratamiento que explica que cuando se utilizan los medicamentos de forma adecuada, ojo cuando digo forma adecuada, se puede aliviar el dolor entre el 90 y el 95% cuando se tiene un diagnóstico oportuno. Y tener diagnóstico oportuno es tener un diagnóstico establecido antes de los 3 meses para que no se convierta en una patología crónica. Una de las instituciones, por ejemplo, que tienen cuidados paliativos y control del dolor es la Fundación Mexicana para la Salud, que es FunSalud en México, que bueno, son quienes tienen tratamientos especializados o clínicas del dolor de cada ciudad, que es principalmente donde acuden la mayor cantidad de los pacientes. Y por ejemplo, si tienes, quienes están afiliados a través de su estado laboral a instituciones de seguro social, pues pueden acudir no solamente con médicos generales, sino con especialistas que puedan diagnosticar oportunamente. Inclusive sabemos lo costoso que puede ser desde una radiografía, estudios más complejos y complicados como tomografías, y también las resonancias magnéticas que oscilan entre los miles de pesos que puede desencadenar una persona que los tiene. Pero si no se tiene un tratamiento oportuno, si no se tiene un diagnóstico a tiempo, las complicaciones a lo largo de los años no solamente serían más costosas en aspecto económico, también representaría un índice de dolor y de discapacidad laboral. No sabemos exactamente si puede generar la muerte o un problema de dolor, pero cuando hablamos de enfermedades crónico-degenerativas como puede ser una espondilitis anquilosante, una artritis reumatoide progresiva o un síndrome de Lyme o fibromialgia, puede incapacitar al paciente al grado pues de descartar el aspecto laboral por el problema que se puede tener a través de los síndromes o patologías. Hay otra estadística que explica que el 80% de la población va a sufrir dolor de espalda en algún momento de la vida. Y hablando de columna vertebral, la espalda contempla todos los aspectos vertebrales del eje más importante, de hecho en muchas culturas milenarias, del eje más importante de la salud, como es la columna vertebral, refiriéndome al aspecto cervical, a las vértebras dorsales y a las vértebras lumbares, que en algún momento de la vida también pueden representar pues un bloqueo o un desequilibrio importante para que el paciente viva con dolor. Sabemos lo terrible que pueden ser
las hernias discales expuestas por presión de espacios intervertebrales. De hecho, el dolor de espalda lumbar, que es el dolor de espalda baja, encabeza la lista de los problemas de salud crónicos más frecuentes en el país. Afectan al 18% de la población, seguido de la hipertensión arterial y de la artrosis, artritis, reumatismo y afecciones reumáticas que pueden ocupar hasta el tercer puesto según la Organización Mundial de la Salud. De hecho, 1 de cada 6 adultos de 15 y más años puede padecer alguno de los trastornos crónicos más frecuentes, como puede ser el dolor de espalda lumbar, bueno, la hipertensión que ya la mencionaba, artrosis, artritis, reumatismo, colesterol elevado, dolor cervical crónico, que también tiene un porcentaje importante en la población, y se está demostrando que en conjunto las enfermedades reumáticas son las dolencias crónicas más frecuentes en nuestro país y suponen un gran impacto sociosanitario, no solamente para quien lo vive, sino también para todo el sistema de salud pública que existe en México. Les voy a dar teléfono para que si tienen alguna duda o quieren compartirme algún padecimiento crónico de dolor, se pongan en contacto con nosotros. La línea WhatsApp que ya conocen, 3310-190712. Antes de irme a la segunda pausa, yo les comparto, por ejemplo, lo que más puede dañar la composición esquelética son las malas posturas tanto en el trabajo como en la vida diaria. Hay otros factores como el sedentarismo, la obesidad y algunas otras actividades de alto riesgo que pueden generar factores importantes para que un paciente tenga una predisposición más alta a vivir con un trauma, con algún problema del dolor. De hecho, también en el área laboral se sabe por estadística que hay un riesgo muy importante para que alguien pueda estar en una población más vulnerable o más predispuesta a padecer dolor, como son las áreas públicas, policías, bomberos, aquellas personas que tienen actividades de alto riesgo, por ejemplo. Hay que prestar vital atención al cuerpo, evitar cargar, por ejemplo, en casa o saber cómo cargar artículos. Puede ser desde un garrafón de agua hasta artículos que puedan representar un riesgo para la salud. Es importante hacer ejercicio para desarrollar una musculatura que pueda fortalecer los huesos, y sí se puede prevenir, sí podemos prevenir los problemas del dolor, aunque es una estadística muy baja. Manteniendo un estilo de vida saludable, tengas o no dolor, lo vayas o no lo vayas a padecer, puede ser una característica o un factor más de salud y de menor riesgo para cada uno de nosotros. Voy por la segunda pausa, son las 5:29 de la tarde. Para regresar con este tercer bloque tengo al doctor José Antonio Hawin Abdala aquí en vivo en la cabina. Ya está con nosotros. Voy a seguir hablando del dolor con él para que nos platique desde su punto de vista como especialista qué nos tiene que decir referente al tema del dolor y de algunas de las patologías o desequilibrios que estoy mencionando. Quédense con nosotros y regresamos con más aquí a Saludablemente. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. Y 3 de la tarde, seguimos hablando del tema del dolor que nos compete totalmente a todos, pues porque los índices en México y en el mundo son muy elevados. La falta de diagnósticos oportunos y de buenos tratamientos hacen que estos padecimientos o patologías se vuelvan crónicos y entonces represente un factor de riesgo importante tanto para quien lo padece como para las instituciones públicas o privadas que subsidian y que le dan tratamiento a estos padecimientos tan terribles que pueden discapacitar a cualquier persona. Ya lo platicábamos, ahora sí que el dolor no discrimina, puede atacar a niños, personas de la tercera edad, jóvenes y por supuesto sectores más vulnerables, como alguien que tiene factores de alto riesgo, caídas, golpes, traumas o accidentes que lo pueden vivir. Ya aquí en cabina tengo al doctor José Antonio Hawin Abdala y me da un gusto recibirlo por segunda vez en vivo, Doc. ¿Cómo está? Muy bien, Alex, gracias. Saludos. Qué diferente lo escucho en vivo cuando le hablo por teléfono. ¿Sí? Sí, es una belleza tenerlo en vivo. El audio y la calidad, además, la empatía que tenemos, esta sinergia personal es muy diferente a cuando lo tengo por teléfono y le agradezco mucho que haya venido. Gracias. Gracias. Oiga, Doc, ya empezamos el día de hoy ya con el tema de Atlas Profilax.
El dolor es un tema que nos preocupa a todos. Muchos hemos sido pacientes y quizás tocamos madera, pero en el futuro podamos ser también padecientes de dolor. Ya me estaba escuchando en el bloquecito pasado. Sí. Hay una carencia de diagnósticos tremenda. De diagnósticos y por supuesto hay, como decías, mucho gasto. No me imaginaba el gasto que hay a nivel nacional. El 3%, ¿no? del Producto Interno Bruto, es muchísimo. Es muy alto. Y eso que, bueno, la gente tenemos una capacidad para acostumbrarnos al dolor. Es que yo le digo a las Asombrosa. personas que lo abrazamos. Sí, de alguna manera siempre estamos con dolor, pero hay quienes viven con dolor. Y conforme hablabas de los padecimientos, de las estadísticas sobre los gastos y todo esto, se me hacía mucho más presente la terapia Atlas Profilax para todo ello. Por ejemplo, fibromialgia. Ciertamente quien lo debe diagnosticar es el reumatólogo y también el neurólogo. Y se nos dice, es una enfermedad sin etiología, es decir, desconocemos su origen. ¿Sin etiología? Sí, no sabemos qué la provoca. Es multifactorial, puede ser, haber muchos factores que la estén provocando. Y sí, ya está rebasando, antes tenía una edad de promedio a quienes lo empezaban a padecer y ha bajado. Hablamos así de 45 años, ahora ya son menos. Y vamos encontrando gente cada vez más joven padeciendo esta enfermedad. El síndrome de Lyme. Que además, al no tener una etiología, no tiene una cura. Se va controlando. Y por supuesto está coronada esta enfermedad, este padecimiento de dolor. Y a mí me preocupó un poco escuchar a un reumatólogo muy prestigioso tocando el tema a cargo, o sea, y el doctor ha escrito libros, o sea, es una autoridad al respecto. Es decir, no hay cura, por consiguiente, abusadas, porque le da a la mayoría, son mujeres quienes padecen esta enfermedad. No se dejen engañar, ¿no? Con respecto a Atlas Profilax, no podemos decir que cure, pero reduce sustancialmente el dolor. Si le tuviéramos que darle un porcentaje, Doc, en la técnica de Atlas Profilax, ¿cuánto podría reducir? ¿Hasta un cuánto? Lo que pasa es que va a variar de persona. No todas las personas que lo padecen tienen el mismo nivel de dolor o viven en el mismo nivel. Varía mucho. Y por supuesto, hay muchas terapias que ayudan al dolor. No hablamos de curación. Claro. Pero respecto a Atlas Profilax, el primer estudio que sacó, el 88% de las personas que tomaron esta terapia, que además es terapia de una sola aplicación, tuvieron una respuesta al dolor, o sea, asombrosa. Bajó mucho, sí, el 88% de quienes hicieron un estudio en Colombia hace 2 años, del 14 al 16, que involucró a 66 personas con este padecimiento. Aquí lo interesante es que estas 63 personas, no 66, 63 personas estaban con los requisitos que había puesto la academia o la escuela de reumatología, el colegio de reumatología americano. Okay. Tiene una serie de requisitos donde para ser considerado con fibromialgia. Bueno, estas 63 personas estaban con los requisitos cumplidos para ser considerados como fibromiálgicos. Okay. Y después del tratamiento de Atlas Profilax, después de la terapia, en un seguimiento hasta 9 meses, las 63 personas dejaron de cumplir los requisitos que el Colegio de Reumatología Americano había puesto. O sea, si a lo mejor tienen... No hablamos de curación, pero dejaron de cumplir los requisitos para ser considerados con fibromialgia. Oh, qué increíble. O sea, se redujo sustancialmente su dolor. En su experiencia, poquito más de 8 años, como uno de los pocos especialistas que México tiene de Atlas Profilax. No, 3 años. ¿3? Sí, 3 y medio. 3 y medio.
quiero preguntarle, ¿dónde usted cree en su experiencia que está con respecto está la magia, la técnica de Atlas Profilax? O sea, ¿por qué puede a mí, por ejemplo, tengo revertido el daño hasta el 90%? Sí. Siempre a la gente le explicamos que evidentemente la edad, la alimentación, los hábitos de vida y la detección oportuna van a ser un parteaguas en la recuperación de cada uno de nosotros, porque cada quien reacciona diferente. ¿Pero dónde usted cree que está el secreto de la técnica de Atlas Profilax? Bueno, básicamente en la vibropresión. Y lo que logra es rearmonizar a las fascias y músculos. El punto o los puntos donde se aplica la terapia de Atlas Profilax puede rearmonizar a las fascias y músculos. Y somos fascia. Nuestro organismo es fascia. Las fascias tenemos una red de fascias que cubre, la fascia es aquella membrana que cubre tanto a los músculos como a las fibras, como a los huesos. Entonces, está interconectada, es una red interconectada. Ok. Y esta terapia, esta vibropresión que se ejerce, revierte la forma o como está la fascia, la revierte y empieza a hacerla nuevamente elástica. Doc, ¿por qué hay problemas de rodillas, de cadera, en talones que pueden ser restaurados o aminorados con la técnica si la técnica se aplica en la parte superior? Sí, por las fascias. ¿Hay una conexión? Estamos totalmente interconectados. Nuestro organismo está organismo, ni siquiera te puedes decir cuerpo, organismo, porque también las fascias cubre a los órganos. A los órganos vitales. A los órganos vitales, sí, claro. ¿Qué es lo que más le preocupa en los pacientes que a lo largo de 2 años hemos recibido? Hay un tema que a mí me preocupa, por ejemplo, mucho, que los pacientes, en la mayoría, vengan sin un diagnóstico, que no lo necesitamos, pero me preocupa en su salud a largo plazo, que a veces ni siquiera sepan exactamente lo que tiene. Claro, no, y además, o esperen de más, o se descuiden y no adquieran mejores hábitos y cuidados para su padecimiento en particular. Y así como que se dejen pues, ¿no? Pensando en que la terapia va a ser todo. No, necesitan cuidarse mucho. Y sobre todo si hay algún punto en particular, ¿no? Por ejemplo, rodillas. Un nervio ciático. Claro. La terapia va a ayudar, pero necesita unos tratamientos específicos para la zona. Igual en rodillas, igual en talones, igual en muchas cosas. Mucha gente se confía y dice, no, pues ya estoy casi bien, ¿no? Tan solo por haber recibido la terapia. Claro. Que llega a pasar. Pero eso no significa que esté resolviendo su problema. Hay una persona que creo que me está escuchando, ella tenía dolor en cervical muy fuerte. Creo que inclusive hay un problema de hernia discal en el área cervical que es muy delicada a quienes hemos tenido problemas de cuello. Se aplicó la técnica de Atlas Profilax y estuvo 3 años en perfecto estado. Pero un factor de estrés vuelve a detonar el dolor después de 3 años de estar en perfecto estado. Sí, ahí no pensemos en repetir la terapia, sino en que reciba terapias adecuadas para bajar ese problema o disminuirlo. Saber de qué se trata. Okay. Sabemos que Atlas Profilax ha sido eficaz en el 90% de los casos de hernia discal. ¿En el 90% de los casos? En el 90%, sí. ¿De hernia? De hernia, en el caso que se estudió fueron lumbares expuestas. Y el 90%, aquí fueron más de 500 pacientes. Pero vamos a simplificar. Digamos que de 10 pacientes, 9 fueron beneficiados. Okay. Y de esos 9, a 3 se les reabsorbió su hernia en un lapso de 6 meses. A otros 3 se les quitó el dolor al 100%. Okay. Y a los otros 3 restantes solo se les redujo el dolor del 60 al 80%. ¿Usted cree en su punto de vista que Atlas Profilax, si fuera aplicado a los 120 millones de mexicanos que somos en este país, podría haber una reducción importante del dolor y dejar de tener un problema no solamente discapacitante para uno, sino para económico? ¿Económico? También, claro. Sí, por supuesto. Debería ser obligado que por lo menos en la infancia o en la edad adulta se aplique Sería la excelente que los médicos o en las escuelas de medicina y odontología, en México solo a médicos y odontólogos se nos permite especializarnos en esta terapia para poder aplicarla. Okay. Bueno, que fuera parte de nuestra materia. Sí. Tengo que salir por la última pausa, pero la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Colombia han tenido un interés. La Juan N. Corpas, una universidad en Colombia, tienen una liga con respecto a sus trabajos. Pero, y esta universidad, Juan N. Corpas, tiene un área de especialización
en terapias alternativas, y dentro de esas terapias alternativas está contemplado o está ya Atlas Profilax. Les voy a dejar rápidamente mi teléfono por si quieren información o agendar alguna cita. Ya estamos aquí en la ciudad de Guadalajara aplicando terapias. 3315 47 33 19. Se los voy a compartir de nuevo. 3315 47 33 19 y regreso con el doctor José Antonio Hawin aquí a Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 3315 47 33 19. 5:48 de la tarde, regreso con la visita aquí en cabina del doctor José Antonio Hawin Abdala. Bueno, él me está acompañando platicando exactamente del dolor, qué sucede con la técnica de Atlas Profilax, que a lo largo de 2 años hemos compartido con todos ustedes. Muchos de ustedes han sido pacientes. Todavía hay personas que no han venido a tomar su técnica, inclusive en esta ocasión, porque desde el día de hoy empezamos la aplicación de las profilaxis en Guadalajara. Pues es asombroso el resultado, que también, Doc, le quiero platicar del otro lado, que es una estadística menor, pero que también existen pacientes que su recuperación o su disminución del dolor puede ser lenta. Antes de meterme con el tema, les voy a compartir de nuevo mi teléfono. Tenemos muy poquitos lugares para este fin de semana. Todavía hay un par de lugares para viernes y sábado. Si necesitan información o quieren agendar su cita, pónganse en contacto conmigo. Pueden dejarme una llamada perdida o un mensaje de texto de WhatsApp y me contacto a la brevedad con ustedes. 33 15 47 33 19. Se los voy a repetir de nuevo. 33 15 47 33 19. Oiga, Doc, estamos hablando, por ejemplo, que en el caso de hernia, en el estudio que se hizo, el 90% de las personas fueron favorecidas. Sí. En México me está diciendo que el 88%. No. De hecho, este fue el mismo estudio. Ah, en Colombia. Sí, con más de 900 pacientes. Okay. De los cuales 500, pero en este mismo estudio se enumeraron 9 padecimientos, entre ellos el de fibromialgia y el de hernias discales expuestas. ¿Qué es lo más común también que recibimos? Sí, migrañas. Fibromialgia, Doc. Por ejemplo, si tuviéramos que enlistarlos, las migrañas crónicas, que solamente son tratadas con fármacos, son muy comunes en pacientes que vengan. Sí. Cuando afortunadamente estos pacientes con migraña han sido diagnosticados, han sido tratados por neurólogos y con estudios y todo, genial, pero siguen padeciendo la migraña. Y normalmente se les dice que es por estrés o tal vez por alguna deficiencia en la irrigación sanguínea. Okay. Bueno, ahí la expectativa de Atlas Profilax, la acción de la terapia es mayor. Es buenísima, ¿no? Considerando en que ese padecimiento se les va a disminuir de manera sustancial, drástica, sí. Los problemas de rodillas. De hecho, por ejemplo, a mí me preguntan mucho quiénes pueden ser candidatos. Personas que tengan escoliosis, una columna desviada o discos. Sí. ¿Qué pasa con el paciente? Estamos hablando más bien de la disminución del dolor. No que se les vaya a quitar la escoliosis. Aunque pienso que en personas muy jóvenes va a haber un buen resultado incluso con la escoliosis. Si esto se combina con ejercicio, con buenos hábitos, sana alimentación, buen tratamiento, sí, claro. ¿Podría llegar a ser, si no reversible? Sí, yo pensaría que reversible. Un buen pero control. Dependiendo, sí, depende. Es que también depende el grado de escoliosis que tengan. Claro. Vértigos, migrañas crónicas. Sí, no siempre el vértigo depende de una infección o de un trastorno. También tendría que ver, puede ser, con la presión que uno de los nervios que inerva, en este caso el oído interno, claro, que sería el nervio vago, estuviera recibiendo por parte de el Atlas si estuviese en una mal rotación. Ok. Oiga, Doc, también es muy común, sobre todo en este Atlas, los pacientes que están viniendo desde hoy jueves. He agendado mucho paciente con entumecimiento de dedos, brazos y manos. Sí, se va haciendo cada vez más grave, ¿no?
Claro. Ya no solamente es vértigo, se va acompañando, sí, de cervicalgias, de problemas en los hombros, dolor en los hombros, Dorsales. entumecimiento, pérdida de fuerza en brazos y manos. Sí. Los ciáticos que dan muchísima lata, como un músculo sensitivo que sale desde L4 y L5 lumbar, desde la espalda baja hasta la punta del pie. Sí, es que no solamente llega a ser el problema, ¿no? Viene haciendo un efecto dominó, afectando a otros órganos, afectando a más músculos. Y es lo que hace también Atlas Profilax. Transforma, cambia, modifica, rearmoniza a los músculos y fascias en donde se está aplicando el estímulo, claro, en este caso en los músculos suboccipitales, y esto va a afectar al resto del cuerpo, porque además en ese punto donde aplicamos la terapia, llegan como 11 cadenas musculares. Ahí confluyen. O sea, es la base maestra de 11 Sí, cadenas musculares. Sí. Se les considera a los músculos suboccipitales como unos músculos maestros y además no motores. Es decir, no los podemos ejercitar. Bueno, pues la terapia Atlas Profilax los mete a un spa, un gimnasio ahí intenso, claro, ¿no? De minutos, y va a transformar esas fascias. No hay manipulaciones bruscas, no se tocan los huesos, no se mueven las vértebras, todo se hace a través de los músculos. De los músculos, en este caso, suboccipitales. Personas con osteoporosis, ostopenia. No hay problema. Pueden venir sin... Sí, así es. Fíjate, esta es una terapia que se aplica a bebés desde 4 meses de vida. Desde 4 meses. ¿Recuerda en Guadalajara el paciente más adulto que hemos tenido? Hemos recibido niños de 7 años. Me ha tocado recibir niños de 7 años. Más pequeños todavía, ¿no? 4 me parece. Creo que sí, tuvimos uno de 4. Pero de edad es que los que yo he atendido de más edad son de 95 años, pero creo que no hubo aquí. Sí recuerdo gente de 80 años. Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Deportistas de alto rendimiento, nadadores, boxeadores. Sí, talentos. De aquí tapatíos que Sí. también hemos recibido. En el caso, por ejemplo, también hay pacientes que vienen por aspectos preventivos. No solamente es para Sí. quien tiene dolor y quiera minorarlo. Sí, así es. Sí, hay poca gente previsora, pensándolo así, ¿no? Pero sí existe, muy poca, pero sí existe gente que viene en prevención. Sí, llega, sí, claro. Lo ideal, Doc, sería que el paciente no se esperara a tener un problema crónico Sí, de largo que fuera. plazo que al cuerpo le cuesta más trabajo reparar. Atlas Profilax puede decir que manda un estímulo para que el cuerpo Sí, la reacciona neuropresión, que es el positivamente. estímulo que se aplica en los músculos occipitales, transforma las fascias, ya que estas empiezan a hidratarse y a volverse nuevamente viscoelásticas, y la fascia cubre a las fibras nerviosas, a las fibras musculares, a los músculos ya en conjunto, y todo esto está interconectado. Por consiguiente, alguna fascitis plantar, que alguien llegue con una fascitis plantar, que le duela la planta, que no pueda caminar porque le duele pisar. Bueno, ante el estímulo de estos músculos suboccipitales que están en la nuca, se les quita las el molestias, dolor. Sí. entumecimiento, cervicalgia, dolor de lumbar, nervio ciático, problemas en rodillas, pierna corta funcional. El 99% de la población mundial tenemos un lado más arriba que otro. Sí, pero no es porque la extremidad esté acortada, que por supuesto sí los existe, pero normalmente la cadera está desequilibrada, está basculada. ¿Por qué se aplica solamente una vez en la vida, Doc? Por el efecto que va a causar en los músculos. O sea, ya no No es necesario. una segunda aplicación. Así es. Les voy a dar el costo de la sesión. De hecho, le he explicado mucho a la gente que nosotros no somos quien damos o sea, Atlas Profilax da un precio para cada país. Para cada país sí, hay una tarifa. Para México es de 2,900. ¿En los Estados en Unidos? Adultos. No estoy seguro si son 250 o 300 dólares. Se acerca a los 6,000 pesos mexicanos en los Estados Unidos. Sí, al igual que en Europa, pues son euros, ¿no? 250 euros. En México, Varía. la sesión cuesta, o sea, tiene un costo de 2,900 pesos. Es una técnica que se aplica solamente una vez en la vida. Así es. La gran ventaja aquí es que se puede facturar. De hecho, lo que le platico mucho a la gente que lo que hicimos usted y yo por el costo es financiar la tarifa a 3 y a 6 meses sin intereses, con una pequeña comisión del 3 o del 5%, dependiendo del plan de financiamiento, que también es muy cómodo para alguien que vive con dolor y que ha gastado cantidades Sí. exorbitantes en sus Sí, tratamientos. es que desgraciadamente tenemos que transmitir, ¿no? Trasladar la comisión bancaria. Claro. Híjole, doctor, que tenemos solamente un minutito. ¿Con qué le gustaría terminar en Atlas Profilax? Casi lo hemos dicho todo. Es una terapia relativamente nueva porque tiene como 22 años que se desarrolló, y en México tendrá 8 años
que ya tenemos Atlas Profilax aquí. Por consiguiente nos da temor, porque es una técnica o una terapia un tanto desconocida. Pero es muy simple, muy fácil, no conlleva un riesgo para la salud, digamos que es inocua. Y sí va a provocar muchas reacciones para que nuestro cuerpo empiece a hacer ajustes, cambios, se vaya restableciendo. Esto no quita la aplicación de otras terapias, claro, ¿no? Específicas, según el padecimiento de cada persona. Una reducción del dolor considerable. Considerable. Beneficios sistémicos, una interconexión completa de músculos que se van a favorecer. Y no solo físicos, también psicológicos. Porque llega a actuar en depresión, llega a actuar en insomnio. Pero yo entiendo, con una persona que vive con dolor no va a estar deprimida. Es raro ver a una persona contenta y como si nada, viviendo en dolor. De hecho, para nosotros es muy común que de repente se nos aglomeren 4 o 5 pacientes al mismo tiempo con dolor y podemos ver sus caras de malestar. Y también puedo ver las caras después de la aplicación de la técnica. Sí, muy relajadas. Eso es lo asombroso. Y contentas. Les voy a dar teléfono, casi nos tenemos que despedir. Si quieren información o quieren hacer su cita para este fin de semana, no pierdan la oportunidad de venir a tomar Atlas Profilax. Es una técnica que se aplica solamente una vez en la vida. Les doy el teléfono 33 15 47 33 19, que es mi número personal. Ténganme paciencia porque los pacientes me llaman mucho. Pueden mandarme un mensaje de texto, un mensaje WhatsApp o una llamada telefónica 33 15 47 33 19. Y es un gusto, Doc, que sigamos transformando vidas a través de esta técnica de Atlas Profilax aquí en Guadalajara. Yo le agradezco no solamente que venga, sino que me acompañe el día de hoy en cabina. Muchas gracias, Alex. Pues nos despedimos, son las 5:59 de la tarde. En la producción, Claudia Arias, nuestra querida productora, Arturo Cervantes, que está en controles, el señor Abraham en producción y video. Tengan excelente tarde, sigan en la programación de Radio Mujer. Información bilateral sin fronteras.